Buenas noches, en esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que será la segunda parte de nuestro apartado sobre el mecanismo de acción de nuestra insulina. Entonces, para dar inicio, diremos que la insulina a nivel de la membrana de sus tejidos diana va a tener un receptor de insulina. Este receptor va a estar compuesto por dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Esta subunidad alfa se va a encontrar a nivel extracelular y nuestra subunidad beta va a tener tres dominios, que va a ser un dominio extracelular, si pudiéramos hacer un corte acá, un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Muy bien. Ahora, entonces, recordemos que nuestra insulina va a ser una hormona de tipo peptídica, entonces su receptor va a estar a nivel de la membrana, por eso es que nombramos este receptor. Cuando la insulina llega y se une a su receptor, va a activar a la subunidad beta, y esta subunidad beta, en el caso de la insulina, tiene una actividad que denominamos actividad tirosincinasa. Esto quiere decir que ella es capaz de autofosforilarse y fosforilar otros residuos. Entonces, cuando la insulina se une a nuestro receptor, esta subunidad beta se fosforila. Entonces, gracias a una enzima denominada tirosincinasa, que sería esta que vemos acá, entonces esta enzima se activa en la subunidad beta y entonces permite que estas subunidades beta se autofosforilen. Pero también decíamos que además de autofosforilarse, ella iba a hacer una segunda fosforilación, y iba a ser que iba a fosforilar los residuos de tirosina de otras proteínas. ¿Y cómo se van a llamar esas proteínas? Bueno, en este caso, las denominamos sustrato de receptor de insulina, que es este que vemos acá. Entonces, cuando nosotros fosforilamos ese sustrato de receptor de insulina, entonces lo fosforilamos gracias a nuestra tirosincinasa de la subunidad beta. ¿Qué fue lo que produjimos? Nosotros activamos una vía, y la vía que vamos a activar es la vía de la fosfatil inositol 3 quinasa. Ahora, obviamente fueron las siglas. Entonces, esta fosfatidil inositol 3 quinasa va a tener una señal, y esta señal es la que va a mediar los efectos metabólicos de lo que va a ser nuestra insulina. Entonces, vamos a repetirlo. La insulina va a llegar y se va a unir a nuestra subunidad alfa en el espacio extracelular. Esta subunidad alfa está unida a la subunidad beta. Entonces, cuando llega la insulina, esta subunidad beta se activa, recordemos, una tirosincinasa que se encuentra en la subunidad beta y se encarga de fosforilarla. Entonces, la subunidad beta se fosforila y además fosforila lo que va a ser el sustrato del receptor de insulina. Entonces, fosforilamos aquí también, y por medio de esto podemos activar una vía, que va a ser la vía de la fosfatidil inositol 3 quinasa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esta fosfatidil 3 quinasa? Pues ella nos permite, por ejemplo, en el caso del tejido adiposo, yo en este esquema puse un transportador de glucosa sin señalar qué tipo de transportador era, para que se hagan la idea que este mecanismo va a ocurrir igual a nivel de cualquier tejido en donde hayan transportadores de glucosa y actúe la insulina. Entonces, esta vía de la fosfatidil inositol 3 quinasa nos va a activar lo que va a ser, por lo menos a nivel del tejido adiposo, un transportador que va a ser el transportador de GLUT4, ¿verdad? Entonces,
esta vía lo que va a hacer es que este transportador que se encontraba aquí en el interior de la membrana, rondando, se trasloque a la membrana de lo que va a ser nuestro tejido diana. ¿Y qué es lo que nos va a permitir esto? Pues esto va a permitir que ingrese la insulina al interior de la célula, perdón, la glucosa al interior de la célula. Entonces, recapitulemos. La vía que se nos activó por la unión de la insulina a su receptor, ¿qué fue lo que nos produjo? Que un transportador de glucosa que se encontraba en el interior de la célula viajara hacia lo que iba a ser nuestra membrana, y una vez en la membrana permitiera la entrada de lo que iba a ser nuestra glucosa, y entonces de esta manera es que nosotros disminuimos la cantidad de glucosa en sangre gracias a la insulina. Entonces ya tendríamos nuestra glucosa en el medio intracelular. Muy bien, entonces hay que hablar también de otra cosa que permite esta fosfatidilinositol 3 quinasa, y va a ser que, por ejemplo, a nivel de nuestro endotelio, entonces pongamos acá endotelio, va a permitir que se active una enzima, y esa enzima va a ser la sintasa de óxido nítrico. Entonces tenemos acá, vamos a ponerla así, sintasa de óxido nítrico. Entonces, esta sintasa de óxido nítrico lo que va a hacer es que se produzca mayor cantidad de óxido nítrico, que recordemos va a tener una acción de tipo, el óxido nítrico, una acción de tipo vasodilatadora y antiproliferativa. Entonces tenemos acción vasodilatadora y antiproliferativa. Muy bien, entonces, por eso es que si nosotros estamos normales, o sea, estamos en una condición sana, fisiológica, no deberíamos de tener ni hiperglucemia, ni tampoco deberíamos tener alteraciones a nivel de nuestro endotelio, porque este mecanismo debería funcionar correctamente para que después del ingreso de una comida que viene alta en cantidad de glucosa, nosotros podamos disminuir esa cantidad de glucosa rápidamente gracias a la insulina, y de esta manera disminuir ese valor de hiperglucemia y las alteraciones del endotelio que no deberían existir. Entonces, muy bien, ahora a manera de resumen hagamos un rápido resumen de lo que van a ser las acciones metabólicas de nuestra insulina. Entonces, si nuestro organismo quiere bajar nuestros niveles de glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en primer lugar, puedo tomar la glucosa y almacenarla en lo que va a ser nuestro hígado. ¿Gracias a qué? Gracias a que en el hígado nosotros podemos almacenar glucosa en forma de glucógeno. Entonces, en el proceso que nosotros denominamos glucogénesis. Entonces tendríamos un aumento de la glucogénesis y por ende de la enzima encargada de la principal enzima de esta glucogénesis, que va a ser la glucógeno-sintasa. Entonces, aumento de glucógeno-sintasa para aumentar glucogénesis, para aumentar la cantidad de glucosa y disminuir la cantidad, para aumentar la cantidad de glucógeno y disminuir la cantidad de glucosa. Muy bien. Ahora, también vamos a tener que, gracias a esta vía, nosotros vamos a poder inhibir la glucogenólisis, es decir, que va a inhibir la enzima glucógeno-fosforilasa. Entonces, vamos a inhibir la glucogenólisis, que es la formación de glucosa a partir de otras vías. Vamos a también inhibir la glucogenogénesis, por tanto vamos a inhibir la fosfonolpiruvato carboxilasa. Y además va a activar la vía de la glucólisis, porque recordemos que a partir de la vía de la glucólisis nosotros vamos a degradar
esta glucosa para convertirla en piruvato y posteriormente en ATP. Entonces, teníamos que inhibimos la vía de la glucogenólisis y además inhibimos la gluconeogénesis, que son vías encargadas de la producción de glucosa. Estimulamos la glucogénesis, que es la encargada de formar glucógeno a partir de glucosa, o sea, almacenarlo a nivel de nuestro hígado. Además, estimulamos también la glucólisis, porque la glucólisis se encarga de degradarnos glucosa. Entonces, estas son las principales vías que nosotros tenemos. También vamos a tener acciones a nivel del metabolismo de lípidos, porque va a estimular la lipogénesis, y además vamos a tener reacciones a nivel de lo que va a ser el metabolismo de proteínas, porque también va a estimular la síntesis de proteínas. Entonces, en resumen, lo que nos da a entender esto es que nuestra insulina es una hormona de tipo anabólica, encargada de formar cosas, o sea, formar glucógeno, inhibir producción de glucosa, formar síntesis de proteínas, formar lípidos, etc. Bueno, con esto terminamos lo que sería nuestro apartado del mecanismo de acción de la insulina. En el próximo video hablaremos de lo que va a ser la acción dual de esta insulina. Muchas gracias.